estudiar estos hongos. Va una de las técnicas moleculares. Aquí voy a buscar mi papel y mi lápiz para poder apuntar el nombre del que me lo diga. Repite la pregunta, por favor, ingeniero. Técnicas moleculares. Punto oro. Se está grabando también la presentación, ¿verdad? Y cualquier cosa ahí verifico, no necesito apuntar. Dígame cuáles las técnicas moleculares que han permitido el avance en los últimos 20 años para poder estudiar microorganismos como los hongos. La aparición del microscopio, no. No, esas son técnicas de observación. Son técnicas para observar y estudiar a los hongos. Estoy hablando de técnicas moleculares. Ese tema es famoso ahorita. Por medio de cultivos o algo así, ingeniero. Bueno, entonces, una de las principales técnicas moleculares, se fue al aire, se fue al aire, se fue al baúl, dijo. Se fue al baúl, dijo. La vamos a acumular al baúl, es el punto oro. Existen técnicas moleculares para poder identificar los hongos. Dentro de esas técnicas se llama PCR. ¿Qué es PCR? PCR es una para el inglés un poco Duracell, pero sí le entiendo un poco. Entonces, ¿qué nos permite el análisis de PCR? El análisis de PCR hay de dos tipos. El PCR en tiempo real, que se llama PCR time en inglés, y está el PCR que pues lo podemos observar por medio de una serie de cromatografías donde se extraen segmentos celulares y con un software o una base de datos o una computadora podemos observar de acuerdo al orden de adenina, guanino, tanino y citonino, que son las estructuras de la cadena doble del ácido desoxirribonucleico o ADN. Entonces, eso nos permite poder identificar la huella digital. O sea, el orden de esas letras, adenina, guanina, tanino y citonina, el orden de ese patrón de esas letras es la huella digital de cada hongo. Y esa huella digital se obtiene por medio de técnicas de PCR o técnicas de reacción en cadena de polimerasa. Y eso nos permite identificar Phytophthora infestan, nos permite identificar Emileia bastatrix, las diferentes razas de cada uno de las géneros y especies que hay en el mundo, ¿verdad? El hongo más difícil de controlar en todo el mundo y el más virulento y el que tiene la capacidad de mayor infectación se llama Fusarium, que es el más difícil de controlar, que es un parásito obligado, ¿verdad? Entonces, para poder extraer, estudiarlo, pues se han identificado estas técnicas moleculares con un objetivo principal, de distinguir o definir qué tipo de microorganismos pueden ser contados como hongos o no. Entonces, esto es básicamente los avances de la tecnología. Nosotros en la universidad tenemos un laboratorio de biotecnología que están todos los aparatos de la técnica de PCR. Actualmente no hemos podido una investigación de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, determinar las especies de roya que hay, el mapa genético de las especies de roya que hay en Olancho, por ejemplo, vaya, solo es ir a recolectar las muestras, hacer las técnicas de macerado o machacado y a hacer el PCR, que es una serie de reacciones que se hacen por medio de cromatografía, un proceso que lleva por aproximadamente unos 24 pasos. Luego tener el software para analizar el patrón de adenina, guanina y citonina, que son los componentes de la cadena doble de ADN de los hongos.
Entonces, espero que este año no, el próximo año me pueda salir uno o dos muchachos que tengan el deseo de conducir una investigación de este nivel. Todas las plantas son atacadas por algún tipo de planta. Las condiciones óptimas de desarrollo van a estar asociadas a una alta humedad en el ambiente. Entonces la siguiente figura o el siguiente esquema nos da mucha información con respecto a los hongos, ¿verdad? Hay unos que son, bueno, en general, todos los hongos son organismos eucarióticos, es decir, que tienen una célula vegetal, una célula completa, perdón, y se reproducen de manera asexual y sexual. Son como las plantas, ¿verdad? Que las plantas se reproducen por medio de sus flores, esa es la reproducción sexual, y por medio de esas estructuras de la planta como ramas, rizoma, bulbo, equeje, esa es la reproducción asexual. En los hongos así es también, nada más que se llaman las estructuras de reproducción asexual, y por eso algunos hongos tienen un nombre y otros tienen otro nombre y pueden ser la misma enfermedad por diferentes especies. Nada más que en su fase sexual se llama de una manera y en su fase asexual se llama de otra. Ejemplo, Erwinia caratoborum es la fase sexual y la fase asexual se llama Pectobacterium caratoborum. Dentro de eso podemos dar varios ejemplos, pero ahí los vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos avanzando. Entonces no contienen clorofila. Eso no había. Bueno, aquí estamos, por ejemplo. Son heterótrofos, o sea que se alimentan de diferentes hábitos. Tienen paredes celulares compuestas de quitina, que los hace distintos a los homicetus. Se nutren por absorción, por medio de estructuras de penetración que ellos tienen, que ustedes ya las conocen. ¿Cuáles son las estructuras de penetración del hongo? ¿Qué es esto, tío? Salió en el examen, vamos a ver cuánto la contestaron bien. Austorio. ¿Ah? Austorio. 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 Ok, quiere decir que le atinaron casi todo, ¿verdad? Entonces, casi todos son multicelulares, es decir, que su cuerpo tienen la capacidad de reproducirse cualquier tipo de célula de manera sexual, y excepto las levaduras, ¿verdad? Cuando hablamos de levaduras, que son organismos unicelulares, estamos hablando de Penicillium, estamos hablando de Penicillium, que es el Penicillium niger, es el moho del pan. Esos tienen alta capacidad de infección y pueden reproducirse fácilmente debido a esa capacidad que tienen, que son unicelulares, ¿verdad? Entonces, esta gama de información, esta gama de características singulares y únicas son las que tienen a los hongos hoy en día aquí ocupados, los tienen ocupados a nosotros, pues, debido a ese montón de capacidad que tienen de reproducirse, de alimentarse, de nutrirse, de su composición celular. Es por eso que tienen esa gran capacidad de infectar plantas, de causar pérdidas en los cultivos y de causar pérdidas en los alimentos, ¿verdad? Entonces, en los almacenamientos de granos, también si no almacenamos de manera adecuada, vienen los hongos y también nos causan daño a los granos almacenados. Entonces, son una gran variedad, es un abanico de oportunidades que tienen ellos para poder causar daños económicos a la producción agrícola, ¿verdad? Entonces, existen también no solamente los hongos, no solamente son plagas, ¿verdad? También
son descomponedores. Algunos tienen esa capacidad de hacer simbiosis, ¿verdad? Ejemplo, micorriza es una asociación simbiótica entre raíz y un hongo que da la capacidad de fijar fósforo a la planta, ¿verdad? También los hongos pueden ser micoparásitos, un hongo que se alimenta de otro hongo, ejemplo, tricoderma, es un hongo que controla otros hongos, otro ejemplo tenemos Lecanicilium lecani, que es un hongo que se alimenta de otros hongos. Entonces los hongos no solamente son de importancia desde el punto de vista de la plaga o del daño que le ocasionan a la planta, sino que también pueden ser ecológicamente importantes para poder contrarrestar daños como los nemátodos. Phacenomyces lilicianus es uno de ellos, ¿verdad? Que tiene esa capacidad de invadir nemátodos. Y hay hongos entomopatógenos que se alimentan de hongo, Insaria fumusorosia, Metarrhizium es otro, ¿verdad? Entonces, pertenecen a la microfauna de la tierra, que ayudan a darle riqueza a la tierra, a descomponer todo lo que ahí llega. Y pues, lógicamente, son patógenos de plantas, son patógenos de animales y del hombre, ¿verdad? El hombre no puede quedarse atrás, ¿verdad? También están los hongos que atacan a las personas, el pie de atleta, por ejemplo. ¿Qué más les puedo decir? Enfermedades en los seres humanos causadas por hongo. La caspa es otra enfermedad causada por hongo, entre otros. También son de importancia comercial. El ejemplo, las levaduras. Muchos de ustedes aquí son consumidores de eso, ¿verdad? Vamos a ver aquí quién es consumidor de levadura. Aquí está riendo uno, Urbina está riendo. Todos somos consumidores. Angie está riendo, pero es que la levadura es la que trae el pan, ¿verdad? A esa levadura me refiero yo. No sé, Urbina, a qué levadura se está refiriendo, porque está riendo a carcajadas. No le las cabomas. De las que consumen piquica. También los hongos son antibióticos. Ustedes conocen una pastilla que se llama penicilina. La penicilina es para la infección, para microorganismos, para enfermedades causadas por bacterias en el cuerpo humano. Entonces la penicilina es un antibiótico, ¿verdad? Y como está ahí, otros son controladores biológicos. Entonces, quiere decir que los hongos no son solamente dañinos, ¿verdad? Sino que también nos dan esa capacidad de poder hacer esa asociación entre nosotros y las plantas, entre nosotros los seres humanos y la ecología, el medio ambiente, para los que aman para los que aman la preservación y conservación de los recursos naturales. Quiero decirles que los hongos son una de las herramientas básicas, una de las herramientas claves, porque son alternativas para una producción agrícola verde, una producción agroecológica, una producción orgánica, ¿verdad? Insectos lo podemos controlar con hongos como Metarrhizium, como Insaria. Enfermedades causadas por hongos lo podemos contrarrestar con Tricoderma, con Lecanicilium lecani, y también nos ayudan a nosotros los seres humanos, ¿va? También descomponen la cebada para hacer bebidas y que los seres humanos puedan tener su fiesta los fines de semana. Entonces, en 10 minutos nos vamos a salir y nos volvemos a conectar una última vez, ¿verdad? Solo van a ser 40 minutos de primero y 40 minutos de último, y en eso va a consistir la clase, ¿verdad? Ahorita voy a dejar de compartir pantalla porque voy a dejar de compartir. Pueden ser tanto descomponedores de materia orgánica como pueden hacer simbiosis entre las plantas para fijar fósforo. También son colonizadores de la tierra, pertenecen a la microfauna de la tierra o
Se le llama la rizósfera, los primeros 30 centímetros de la tierra, que es ahí donde habitan la mayoría de los microorganismos que sirven para ayudas simbióticas y la riqueza microbiana de la tierra. Por eso no es recomendable quemar, ¿verdad? Porque estamos quemando los microorganismos que pueden ser benéficos para la tierra. También son patógenos de plantas, de animales y del hombre. La importancia en los alimentos, bebidas y antibióticos son controladores biológicos. Entonces, este es otro de los mapas que traigo para ustedes. Pudimos ver el mapa mundi de lo que era de lo que eran los reinos. Ahora este es el reino de los hongos, ¿verdad? Y aquí podemos ver todas las estructuras sexuales de los hongos, los basidios, la glomeromicota, entomotorales, las cigomicotes, los micropórida, los plastocladiomicotes, neocalimastigomicota, cristodiomicota, entre otros, ¿verdad? Hay unos que son hongos sosporifungi y otros son cigosporifungi, y dentro de ellos existen algunos apartados especiales. Los hongos, esto es del año 2007-2006, ¿verdad? Un grupo de científicos, esta la publicó Keir en el año 2008, y quiero decirles que cada año los hongos están cambiando. ¿Por qué? Porque nuevos científicos están buscando dónde ubicarlos y están descubriendo cada año algunas estructuras específicas de ellos, y por lo tanto algunas especies, algunos grupos desaparecen y otros grupos surgen. Entonces, por eso es importante estar actualizado para poder definir cuál es la especie y a qué género o a qué orden pertenece, ya que continuamente están siendo, eso se llaman, están siendo ordenados genealógicamente, ¿verdad? Este es el árbol filogenético de los hongos patógenos de plantas, y podemos decir que es pequeño. ¿Por qué? Porque solamente engloba 4 órdenes, que son los basidiomicotos, basidiomycetes, ascomycetes, zigomycetes y chytridiomycetes. El chytridiomycete es un ancestro compartido con algunos animales inferiores, ¿verdad? Esto es la taxonomía de los hongos. De ahí es donde parte todo, de ahí es donde surge, para yo poder hablar de Milea bastatri, yo tengo que saber de dónde surge, cómo es su reproducción sexual, cómo es su reproducción asexual, y poder entender su comportamiento. Eso se llama su comportamiento agroecológico o su comportamiento ecológico. Pues si le gustan las temperaturas altas o las bajas temperaturas, si se adapta a pH ácidos o a pH básicos o a pH neutros. Para eso, pues, se hace este estudio, ¿verdad? Para eso logramos, yo digo logramos porque hemos trabajado poco, pero no al nivel de estos científicos, ¿va? Que han logrado clasificar todas estas especies en estos órdenes, ¿verdad? Cuando digo logramos, me refiero a la academia, ¿verdad? No es que yo sea un científico ni nada por el estilo. Entonces, de acuerdo, para conocerlos un poco más, habría que poder tener acceso a un microscopio, ¿verdad? Y ustedes pueden ver aquí, esto que miramos aquí es una hifa. Todo esto es una hifa. Esto es un sexto, está sectada. Significa que esta puede dar origen a una nueva estructura del hongo, y esta también. Y esta que está aquí arriba son órganos reproductivos para poder diseminarse por medio de esporas. Si pudiéramos compararlo, el hongo con una planta, podríamos decir que las hifas son unas ramas
y que las esporas son las flores, ¿verdad? Todo esto que se mira, estas son imágenes vistas al microscopio, ¿verdad? Algún hongo que se mira así en específico como este, el famoso Cacnodium sp, responsable de la enfermedad de esta enfermedad se da en yuyuga, se da en guayaba y se da en mango, ¿verdad? También es conocida como fumagina. Este es uno de los hongos que se mira así en el microscopio. Aquí tenemos unas hifas que te podemos observar aquí. Estas hifas son características del micelio que pueden ser intercelular o intracelular. Estructuras filamentosas o hilos que tienen esta forma, ya cuando uno las mira en microscopio en 20X o en 40X. Por eso era importante poder llevar el laboratorio y poder observarlo, ¿va? Que ustedes tuvieran esa capacidad de poder tener la oportunidad de observar cada una de las estructuras, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. ¿Cuál es el orden con más importancia agronómica, ingeniero, de lo que mencionó? Híjola. El orden de mayor importancia agronómica. Vamos a irnos atrás para que los miremos todos, los 4 que están aquí. Quiero decirte que no te puedo decir como te dije de los omicetes, va, que este tiene orden, tiene tantas especies descritas o cuáles especies descritas. Dentro de los más importantes están los basidiomicetes, ¿verdad? Debido a su capacidad reproductiva, y luego le siguen los ascomicetes, que son las royas. Ahí está el orden. Esto que está aquí no tiene nada que ver con las especies descritas, ¿verdad? Esto es pura coincidencia, pero no significa que llevan este orden de importancia. Pero sí, los basidiomicetes son de los más importantes. Tienen mayor especie, y los ascomicetes se caracterizan porque tienen estructuras similares a las royas. Vamos a aprender. Tengo otra pregunta, ingeniero. Dígamelo. Nada, la roya entonces tenía la... porque no se estaba apareciendo la roya. Fíjate que la enfermedad, pero no es la especie, no es la especie que está en omicetes o que está en hongos, porque hay una enfermedad que se llama Puccinia sorgi y no es omicete, que son las royas, todas las royas del maíz, la roya del sorgo, la roya de los pastos, eso no son omicetes. Entonces, cuando hablamos de roya, estamos hablando generalmente al daño que hace. Por ejemplo, yo tengo acné, pero todo el mundo le llama barro. Pero también puede ser un divieso, también puede ser un furúnculo, también puede ser una picada de un insecto. Entonces la gente dice roya, lo que es el daño al tejido vegetal, pero para poder culpar a un omicete de todas las royas no es cierto. Tienes que verla en el microscopio, conocer su hábito alimenticio, cómo es, si es biótrofo, si es necrófago, si es
hemibiótrofo o si es parásito obligado. Entonces, tienes que estudiar cada una de sus estructuras, sus hifas, cómo es el color del micelio, si es color blanco, si es color crema. Por ejemplo, Fusarium cuando crece en un medio cultivo es color rosa. Entonces, no sé si me logras entender cuando yo te digo que no las royas, no todas las royas son omicetes, sino que hay algunas especies de royas que son omicetes. Pero cuando habla de roya se caracteriza al daño o al síntoma de la enfermedad, pero no al que lo ocasionó. Yo tengo una herida, ¿va? De machete y tú tengas una herida de pistola y que digan Reinaldo está herido y Fernando está herido, pero no sabemos quién lo ocasionó, si fue un machete o una pistola. Así es, y con ese tema de las royas, no sé si me logras entender. Para la próxima semana te buscaré un artículo científico y se lo mandaré allí para que lo compartan en el grupo, para que puedan entender esa gran diferencia. Yo recuerdo que en la maestría a mí me tocó exponer, pues, estuve deliberando con el profesor, peleamos, me acuerdo, con un científico que estudió en Rusia, su doctorado en fitopatología, hablaba ruso, inglés y español. Entonces, como yo era el que tenía un poco más de facilidad de expresión, a mí me mandaban a exponer los compañeros. Entonces, estas son parte más de las otras estructuras que son formas adaptadas al medio, que le permiten al hongo poder adherirse a la célula vegetal, ¿verdad? Ahí está la pregunta que le salió en el examen. Aquí está el apresorio y el austorio, ¿va? No puede haber apresorio si no hay un austorio primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el austorio lo que hace es penetrar y una vez que se alimenta empieza a multiplicar sus tejidos y sus células para poder dar origen a lo que es el apresorio. El apresorio se alimenta de las sustancias que hay en la cutícula de la hoja, que es, si es en la hoja, ¿verdad? O de cualquier otra estructura, se alimenta de esas sustancias que son ricas en aminoácidos, en nutrientes, en enzimas, en hormonas, en pigmentos y le permite tener ese crecimiento acelerado rápidamente. Un hongo se te puede desarrollar en 24 horas fácilmente. No ocupan mucho tiempo los hongos. Entonces, todo esto se mira en el microscopio, ¿verdad? Esto es un microscopio electrónico. Ya este es un microscopio de los que hay en la universidad. Este no, todavía no lo tenemos nosotros. Entonces, estos son estructuras vegetativas, ¿verdad? Recuerden, vaya, les he hablado de varias estructuras el día de hoy. Les he hablado de hifas, les he hablado de micelio, les he hablado de esporas, les he hablado de austorio, de apresorio, hifas perforantes. Entonces, esto es el mundo de los hongos y así es como ellos penetran, ¿va? El tejido vegetal puede ser a las raíces, a los tallos, a las hojas, al fruto. Y eso a los seres humanos, ¿va? Hay una enfermedad que causó muertes en Holanda, ¿verdad? A principios de la década, a principios del siglo, perdón, del siglo XIX. Bueno, aquí seguimos hablando de las estructuras estos son pues, los rizoides, debido a su nombre, estromas que se pueden observar en el microscopio, es un microscopio electrónico, y esta es una lupa. Dice algunos compañeros, permite el ingreso. Ok.
A ver, si hay adentro. Nadie me está pidiendo ingreso ahorita. Entonces aquí podemos ver con una lupa a simple vista cómo daño ocasionado por hongos en las raíces, ¿verdad? Y cómo está invadiendo el flujo de cada una de las sustancias que ahí se intercambian, cómo impide también el desarrollo de las raíces, ¿va? Impide el desarrollo. Entonces esto lo vamos a ir a ver, los rizopos, los esclerotium, los vamos a ir viendo, de acuerdo a sus estructuras vegetativas, también reciben un nombre ellos. Hay dos tipos de esporas, una espora que es sexual, también conocida como espora que provoca infecciones primarias, y unas esporas sexuales que provoca infecciones secundarias, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre una infección primaria y una infección secundaria? Bueno, la infección primaria se da en el momento de que penetra la célula vegetal, se mira el daño necrótico. Ejemplo, Alternaria solani, un ejemplo. Tizón temprano. Entonces él come y se mira el daño. Emileia bastatrix, un daño, es una espora que causa una infección primaria. Ella coloniza y va recubriendo la célula vegetal. ¿Y qué es una infección secundaria, por ejemplo? Fusarium, mal de Panamá, Fusarium raza 4. Penetra por las raíces, se alimenta, se come todo lo que tiene que llegar a los tejidos de crecimiento, al meristemo apical, ácidos carboxílicos, hormonas, pigmentos, enzimas. Y lo que miramos es una infección secundaria, que es la muerte regresiva. Hasta que ya se está comiendo, ya se comió todo, miramos el daño. Entonces esas son esporas o infecciones secundarias, para que podemos ver en el hongo. No sé si me están entendiendo, me están captando, o estoy tirando piedras al aire. Yo no entendí. ¿Puede explicar otra vez qué son infecciones primarias? Entonces, miren, ve, una infección primaria causada por una espora sexual es aquella que cuando hace contacto con la hoja o con el tejido, se mira el daño inmediatamente que lo ocasiona. Ejemplo, tizón temprano, Alternaria solani. Ejemplo, Emileia bastatrix roya. Ejemplo, ojo de gallo en café, mancha de hierro. Esos ahí llegó el hongo, ahí comió y ahí se miró el daño. Esas se llaman infecciones primarias causadas por esporas sexuales. Pero también hay infecciones secundarias causadas por esporas asexuales. Estas penetran por medio de la raíz o penetran por medio de la hoja, y el daño lo miramos después de que gran cantidad de este microorganismo se ha estado alimentado de las sustancias de la planta que están direccionadas a los tejidos meristemales o tejidos de crecimiento. Entonces lo que hay es una muerte regresiva. O sea que empezamos a ver que las hojas se están secando desde el ápice hacia adentro. Entonces esto es una infección secundaria. Ejemplo de una infección secundaria, Fusarium, mal de Panamá de raza 4, en plátano, en musácea. Y otro ejemplo de infecciones primarias también, que ya se los dije, ¿va? No sé si me oye entender. ¿Han escuchado ustedes que dicen, solo explica para él? Todo bien, ingeniero. Yo no quiero ser esa persona que dije, no, pues ese solo explica para él. Yo quiero que ustedes me entiendan lo que yo le estoy tratando de explicar, ¿verdad? Porque agronómicamente esto es importante, porque nos ayuda a detectar enfermedades y a tomar una acción, una corrección o una prevención de cualquier tipo de microorganismo que nos pueda dar. Antes de terminar con hongos, de hablar de todos los órdenes de las especies,
de las enfermedades que causan. Antes de finalizar, les voy a dar el tema de fungicidas. Vamos a ver todo el mapa de los fungicidas, de las 24 vías de acción de los fungicidas sobre los hongos, sobre las bacterias, sobre los omicetes, para que puedan tener esas herramientas de saber cuándo aplicar un preventivo, cuándo aplicar un curativo, cuándo la molécula que estoy aplicando se trasloca vía xilema y floema o solo vía floema, y eso me va a tener protegida la planta por X o Y cantidad de días. Entonces aquí tenemos un póster, ¿va? Aquí lo que tenemos es un póster de lo que estuviéramos viendo si estuviéramos en laboratorio. Aquí tenemos Alternaria solani, miren. Esta se conoce por esta colita que se llama flagelo que tiene aquí. Aquí va un flagelo. Aquí se le mira a esta que va aquí. Por su forma de ser, es casi imposible de no identificarla. Este Clamidiosporias de Fusarium, esclerosis causada por esclerotina sclerotium. Esta daña los tallos interiores. Aquí tenemos micelio, un grupo de IFA, ¿va? Para que conozcan las IFA. Este microscopio electrónico, este que tenemos microscopio en la universidad, este es electrónico, este es una lupa, microscopio electrónico. Estos son austorios que están, miren, de Erexide graminis, que están queriendo penetrar la célula vegetal. Esto ya es el apresorio, el interior de la cutícula de Phytophthora infesta. Aquí tenemos los basidiomicetes, se reconocen porque elongan las esporas. Este es el basidio, es como un ramo de flores, ¿verdad? Y aquí sostienen las esporas. Los ascomicetes, estos se reproducen dentro de sus hifas, tienen millones de esporas. Este es el tamaño de ¿qué? Como 10 veces menos de un cabello humano. Esto que miran aquí, ¿no? Están los picnidios, el conidióforo. El conidióforo es toda esta estructura que da origen a las conidias. Estas son conidias, ¿no? Estas que miramos aquí. Hablando de esto, ¿se acuerdan una pregunta que había en el examen? ¿Cuál es de los microorganismos es más pequeño? Hola. Sí, sí. ¿Qué contestaron? Yo nada, porque no sabía. Yo le puse el virus. ¿Cuál puso? El virus. Que puso virus, le salió buena. Tengo un punto ya. Sarabia. No, si no ando mal, no ando mal. Tiene un punto, tiene 25 de 25. Sarabia tiene No. 100. Y por haber contestado. No, ve. No era- 25 costaba, 20. ingeniero. No eran 20. Hola. ¿Cuánto costaba ese examen? Este examen valía 25 puntos. No, hombre, Todos valen ¿por qué 25. tanto? Todos valen 25. Son 3 exámenes que vamos a poner. Y el otro es ese, ingeniero. Hoy. ¿Cómo dicen? Entonces aquí tenemos, ¿va? Lo que es los ascomicetos, ¿va? Tienen dentro de sus hifas las conidias o las esporas. Las clamidiosporas de Fusarium oxysporum. Vamos a ver qué dice el chat aquí. Ah, no, aquí están bromeando.
Vamos a darle la siguiente. Pongan atención a esto que después vamos a ir viendo ahí cada una de las estructuras de acuerdo a las enfermedades que estudiemos. Existen más de 15,000 especies de hongos que producen enfermedades en plantas y, como les dije al inicio, constituyen el grupo más importante de los agentes fitopatógenos. Todas las plantas son atacadas por algún tipo de hongo y cada uno de los hongos parásitos ataca a uno o más tipos de plantas. Las condiciones óptimas para desarrollarse van a estar asociadas a la humedad en el ambiente. Algunos hongos se asocian a la humedad y otros no. Existen algunas enfermedades que solamente se dan básicamente en periodos secos, en periodos de sequía. No necesariamente existe mayor humedad. De acuerdo al pH, los hongos prefieren el pH ácido. Entre más ácido es el ambiente, mayor cantidad o mayor propicio está para crear una infección causada por hongos, ¿verdad? Bueno, estas son las estructuras de supervivencia de los hongos, ¿verdad? Ya las habíamos estudiado. Las esporas, las hifas. ¿A dónde pueden sobrevivir los hongos? También salió en el examen. Vamos a ver. Salió la pregunta, ¿a dónde pueden sobrevivir los hongos? ¿Qué contestaron? El suelo, en las semillas, en algunos plántulas, hacen todo. Suelo, habían unos atajos ahí en medio de las respuestas, ¿va? No sé si no cayeron en esos atajos. ¿Cuál era esa respuesta, ingeniero? ¿Ah? La del suelo, era suelo y las partes de la planta. Suelo, plantas perennes, estructuras propagativas vegetales, semillas, insectos. Otra mala, entonces. ¿Cómo se ríe sarcásticamente, Olga? Y así va a estudiar para el segundo examen, y ahí me voy a reír yo. Este examen, señores, es una experiencia tanto para ustedes como para mí, ¿va? Es como cuando alguien se mete a un río, pues a ver que si es hondo, si es seco, si hay piedras, si solo hay arena. Es un examen, básicamente para mí es un diagnóstico y es un punto de partida para los siguientes 2 exámenes que siguen, ¿verdad? Estudié muchas cosas, todavía no he abierto la plataforma, no sé cómo le fue a nadie. Mientras ustedes estaban haciendo examen, yo estaba viendo mis diapositivas. Ni siquiera tuve que estar adentro de la plataforma yo. Y eso es lo bueno de la parte digital, ¿verdad? Que nos da esa oportunidad. No es como estar en un examen presencial que hay que estarlos viendo. Cállate. No le diga, no gire, no mire abajo los cuadernos. En este no se puede hacer eso. Entonces, estas son algunas estructuras, ¿verdad? Vegetativas de lo que son la supervivencia de los hongos. Pueden vivir en el interior de las plantas, pueden inactivarse, caer en estados de dormancia, latencia o ¿cómo se llama lo otro? Dormancia, latencia, letargo. Algunos biólogos dicen que es lo mismo, otros dicen que no es lo mismo. La idea es que tienen la capacidad de inactivarse para poder volver a activarse cuando el ambiente y las condiciones
a su medio son idóneas para poder reproducirse. El instinto de supervivencia de los microorganismos no es alimentarse, ¿verdad? Es perpetuar la especie, es que pasen millones y millones de años y ellos continúen. Mientras que los seres humanos tenemos otro instinto de sobrevivencia, como almacenar bienes, como la reproducción lo hacemos por, ¿cómo es que se dice? Por placer. Estas especies no son así. Estas especies, el único objetivo es perpetuar la especie. Entonces ellos siempre van a buscar la manera de poder tener esa capacidad de dejar estructuras de sobrevivencia en donde sea que estén. Pueden ser en el mar, pueden ser en la piedra, pueden ser en la tierra, pueden ser en una planta, pueden ser en el suelo, pueden ser donde sea. Hasta en una lata o un vidrio pueden crecer los hongos. Ahí van, siempre que llegue las sustancias para poder reproducirse, ellos se van a reproducir. En el cuero de los zapatos. Ustedes han visto los zapatos que vienen como una bolsita pequeña y que interior trae unas perlitas transparentes. Eso es lo que quiere, es impedir que el hongo invada el cuero de ese zapato o invada el material del que está hecho ese zapato, esa cartera o qué sé yo. Porque el hongo tiene esa capacidad, anda en el ambiente, pues. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de las estructuras de sobrevivencia. Algunos son rizomorfas, otras son escleróticas, como por ejemplo la rizoctonia. Y aquí tenemos el esclerosis como esclerotium. Vamos a darle la siguiente. Mecanismo de pregunta de examen, ¿no? De la enfermedad. Entonces está el mecanismo de infección. Llegan al tejido, penetran en la tela del carro, puede estar en el tablero del carro, puede estar en la palanca, si es de cuero la palanca. Es uno de los más invasores que hay, Aspergillus niger y Penicillium. Penicillium niger y Aspergillus niger también son los responsables de descomponer los alimentos en la refrigeradora, en la tortilla. Ustedes miran la tortilla, es un hongo color naranja. Ese es Penicillium. Y el otro es Aspergillum, el que se alimenta de los granos almacenados también. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Nos quedamos ahí.